Es decir, estás en el medio de la nada, pero con que tengas gas y por supuesto el aire, ¿vale? Eres capaz de generar electricidad, pero no en cantidades pequeñas, sino en cantidades industriales. Sobre el ciclo en que está metido, en que funciona una turbina a gas, la eficiencia está alrededor de un 32%, como mucho, ¿vale? Entre un 30 y un 34% en general. Casi todo el mercado de turbinas a gas se lo están llevando los data centers, pero las turbinas a gas, dependiendo del tema, pueden llegar hasta 6.000, 8.000, 9.000 RPM, dependiendo del tipo de turbina. En sitios diferentes no te entrega la misma potencia. No es lo mismo ponerla a nivel del mar que ponerla a 1.000 metros de altura. No es lo mismo ponerlo en Siberia que ponerla en Abu Dhabi, donde las temperaturas son diferentes. Temperaturas, presiones. Temperaturas, altitudes, sino que tiene puro vapor de agua. Ese vapor de agua entra a unas paletas, le golpea una paleta y ese vapor que entra a esa paleta hace que la paleta se mueva. Compresores hay de muchísimos tipos y todo depende de qué caudal quieres bombear o qué caudal quieres comprimir, ¿vale? Y a qué presión lo quieres llevar. Las refinerías y el procesamiento de crudo cada vez va con el paso de los años, no se tiene tanta disponibilidad, pero es que el mundo del gas es ingentemente grande. Bombear gas no es una cosa sencilla y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros en Técnicas Reunidas. Nosotros hacemos que las plantas que diseñamos y construimos con esas máquinas que incorporamos ahí dentro tengan un periodo de funcionamiento de no menos, normalmente con todos los clientes hablamos de 20, 25 años, donde hay máquinas de ese tipo que tienen que durar. Hoy en día, los grandes fabricantes de turbinas a gas han probado ya las turbinas desde un 60 hasta un 100% trabajando con hidrógeno. Hoy estamos con Daniel Méndez, Category Manager de Turbomaquinaria en Técnicas Reunidas. Es la persona responsable del interface cliente con el proyecto en la compra de turbomáquinas, compresores y máquinas rotativas en general en Técnicas Reunidas. Una de las ingenierías, si no la más grande de España. Vamos con ello. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos Rupert. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marcos, por darme la oportunidad e intentar explicarle un poquito a la gente de qué vamos a hablar hoy. Yo intentaré hacerlo lo más sencillo posible, porque mientras más sencillo, pues la gente me imagino que le gustará más, porque si no van a cortar el rollo y le van a dar clic al... Vamos a empezar por algo básico, didáctico. Que la pregunta es simplemente cómo funciona, qué es una turbina de gas y cómo funciona. Sí. A ver, es muy sencillo, ¿no? La realidad, voy a comenzar por otro lado, no os lo imagináis, pero la cantidad de cosas en las que están metidas las turbinas a gas la dais por sentado, ¿no? Por ejemplo, las turbinas de un avión vuela porque tienes una turbina que no trabaja a gas, pero que trabaja con un fuel que hace... Que se gasifica con el calor. O sea que... Efectivamente, que trabaja con eso. Y si tú me pones a ver, y por eso quiero comenzar de esta manera, es la manera más efectiva, e inclusive si me lo pones de una manera muy sencilla, de llevar electricidad a cualquier lado, y ahora explicaré por qué, cuando no tienes nada y estás en el medio de la nada, como muchos de los trabajos que hacemos nosotros en los que estás en el medio del desierto y necesitas producir electricidad. ¿Con qué lo haces? Con una turbina a gas. Una turbina a gas tiene un funcionamiento muy sencillo, ¿vale? Básicamente coge aire, que está disponible en cualquier lado, tiene un producto inflamable, que en este caso es el gas, puede existir algún tipo de combustible, pero básicamente es gas o un combustible líquido, y lo metes en una cámara de explosión como si fuese un coche. Agarras el aire, metes el gas, haces una chispa y aquello dentro de la cámara explota. Vale. Y los gases que salen de allí lo que hacen es que mueven una rueda, y esa rueda, al moverse, pues mira tú, gracias a eso puedes acoplarle cualquier cosa de tal manera que lo va a mover. Puedes acoplarle un compresor, que ya hablaremos más adelante de lo que es, o puedes acoplarle algo muy interesante, que es un generador eléctrico. Y ese generador eléctrico agarra, lo mueve y en el momento cero tienes electricidad. Es decir, estás en el medio de la nada, pero con que tengas gas y por supuesto el aire, ¿vale? Eres capaz de generar electricidad, pero no en cantidades pequeñas, sino en cantidades industriales.
No es como el generador típico que tienes en tu casa, ¿vale? Que lo arrancas, que funciona de manera diferente, pero este es a nivel industrial. Mucha gente da por sentado que cuando tú le das al botón de la luz, que viene de tu casa, ¿vale? La luz entra solo por allí. Lo que no saben es que hay mogollones de turbinas a gas metidas en ciclos combinados por detrás, que son las que hacen que esa electricidad llegue a tu casa, pero que pueden estar en los sitios más remotos del mundo. Claro, la turbina, has definido una combustión, hay una expansión, esa expansión mueve unas aletas que mueven un eje. Exactamente. Pero hay otra parte que no has contado, que es que ese gas previamente también se comprime. O Correcto. sea, con el mismo eje. Es un... Ahora voy un poquito... Es complicado de... no quería llegar tanto vale, al detalle perdón. Para que la gente lo entendiera, pero sí, efectivamente yo agarro ese aire, ¿vale? Y el aire, como está a presión atmosférica, no me interesa. Yo ese aire lo comprimo, lo meto en la turbina y lo comprimo mogollón, lo comprimo un montón, lo comprimo por lo menos 15 o 20 veces la presión que tiene atmosférica. Y una vez comprimido, le inyecto ese gas que tiene también una presión. Y ahí creo la chispa con una bujía, para llamarlo de alguna manera, y entonces con el aire a presión y el combustible explosiona dentro de la cámara. Para que tengáis una idea, ahí más o menos la combustión se produce unos 480, 500 grados centígrados, y después de allí salen los gases calientes de allí, de la turbina. En el caso, para que lo tengáis claro, porque yo dije que se acoplaba algo, pero en el caso de un avión no se acopla nada. En un avión lo que sucede es que esos gases salen por la parte de atrás y lo que hacen es que eso empuja al avión. Y al empujarlo hace que el avión vuele, porque lo que tienes es un chorro totalmente saliendo de allí, que hace que empuja el avión siempre hacia adelante. Y entonces con la aerodinámica de las alas, pues puedes volar. A veces los aviones sí que llevan conectado, aunque no lo parezca, ¿no? Una hélice, ¿no? Es como, claro, parece parte del mismo sistema. Pero esos son los más viejos porque trabajan con un motor normal, pero todos los nuevos, los Airbus grandísimos en los que te montas tú todos los días, el 320, el 220, todos los demás, todos llevan turbinas. No, yo me refería a que lleve una turbina, una hélice conectada a la turbina. Ah, tú dices la hélice. Turbohélice, que le llaman. Claro, sí, también. Inclusive porque hay veces que la gente se confunde, no sé, un tema anecdótico, no sé si lo habrás visto, que cuando te bajas de los aviones, tú ves que hay como una hélice que está pintada, inclusive Sí, girando. con una espiralita en medio. Vale, pues esa no es la turbina, para que Es la hélice, ¿no? Sí, y además que eso está hecho, aunque dé un poco de risa, para cortar cualquier cosa que pase a través de allí, porque como por El ahí, pájaro. efectivamente, si entra un pájaro, lo corta, porque por ahí lo que debe entrar es aire, no el pájaro. ¿Vale? Luego hacen carne picada. detrás, Exacto, ¿no? exacto. Bueno, entonces, hemos definido un poco cómo funciona una turbina. O sea, ¿qué tipos de turbina hay? O, claro, esto es el genérico. Sí. Hay turbinas, nosotros manejamos varios tipos de turbinas, ¿no? Están las turbinas industriales, que son con las que, como ya te he contado, que ponemos generalmente en la industria, son mucho más robustas. Esas turbinas se fabrican de una manera que básicamente ocupan mucho espacio, tienen sitio para mantenimiento, de tal manera que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Esas son las industriales, ¿vale? Luego existen otras que le llamamos las turbinas aeroderivativas, que son más compactas, todo mucho más pequeño, y están hechas para encajar en un lapso de mantenimiento muy breve, y son unas turbinas que, digamos, que para meterles mano ya no es tan fácil. ¿Vale? Y esas son las que tienes en sitios de bombeos de gas, o tienes, por ejemplo, en las turbinas de los aviones, es una derivación de las aeroderivativas. O sea, en sitios de bombeo de gas lo que estás definiendo es que hay lugares en los que parte del gas se quema en una turbina para mover un eje que mueve un compresor. Correcto, y que ese compresor a su vez también mueve gas para llevarlo a otro sitio. Con lo cual, básicamente tú estás haciendo todo eso, ¿vale? Y si lo miras, no necesitas de la energía eléctrica. Lamentablemente, por el ciclo bajo el que trabaja, y que no voy a aburrir a la gente aquí sobre el ciclo en que está metido, en que funciona una turbina a gas, la eficiencia está alrededor de un 32%, como mucho, ¿vale? Entre un 30 y un 34% en general. Con lo cual, tú me dices, oye, Daniel, pero es que tenemos una máquina que tiene una eficiencia bastante bajita, pero tú sabes todo el trabajo que hace. O sea, que la puedes poner en el medio del desierto, que con que tengas una conexión de gas y un mínimo de energía, eres capaz de producir lo que haga falta. Claro, entiendo que las estaciones de compresión modernas de la red de gas son eléctricas ya, por eficiencia. Sí, las estaciones de compresión moderna casi todas son eléctricas, pero utilizamos las turbinas a gas porque las turbinas a gas también tienen una cosa muy importante, que es que te permite recuperar energía, porque si tú te pones a ver todos esos gases calientes que yo te he dicho que salen de la turbina cuando mueven la paleta, ¿a dónde los echas? A la atmósfera. Eso es una opción.
Pero si yo agarro esos gases calientes y los meto a través de un serpentín y ese serpentín lleva agua por dentro, ¿qué tienes después? Vapor de agua. Y si tienes vapor de agua, con eso puedes mover otras turbinas de vapor y puedes generar vapor. Con lo cual al final el ciclo, lo que llamamos nosotros un ciclo combinado de turbina a gas con turbina a vapor, es mucho más eficiente y eso es lo que hoy en día tenemos en todas las centrales de ciclos combinados que existen en este país y en el resto Para del producir mundo. electricidad en estacionario. Efectivamente. Entonces, ¿tú qué tipo, en tu día a día, entiendo que tu trabajo en Técnicas Reunidas es seleccionar componentes, acompañar en la unión proveedor de la turbina con el usuario final, que es el Efectivamente. que lleva el ciclo? ¿Qué tipos de proyectos tienes? ¿Qué tipos de turbinas trabajas? ¿Para qué usos? Efectivamente, nosotros estamos en Técnicas Reunidas en todo el negocio, desde las turbinas que mueven compresores pequeños, ¿vale? Compresores grandes, e inclusive nosotros dentro de Técnicas trabajamos también las plantas de ciclos combinados. Nosotros nos asociamos es decir, estoy hablando para ponerlo en términos generales de potencia. Nosotros trabajamos con turbinas que te pueden tener entre 20 y 30 megavatios para mover compresores o generadores pequeños, y luego también nos asociamos con grandes fabricantes para hacer centrales combinadas como la que te he dicho de 200, 300, 400 megavatios, en los que ahí sí efectivamente generamos energía eléctrica para poblaciones y países enteros. ¿Qué es la turbina más grande que se puede comprar? Hombre, en realidad una turbina a gas ahora las hay es que las hay de tanto tamaño que ahora el cielo es el límite, ¿no? Diría yo. Habrá un límite, ¿no? De 1 giga no creo que haya. No, nosotros normalmente, a ver, las más estándar que hagamos están entre 300 y 400 O megavatios. sea, cuando quieres hacer un ciclo combinado más grande, pones varias unidades. Pones varias unidades, sí. Y si no, pues te pasas a turbinas a vapor, es decir, haces pequeños ciclos combinados con turbinas a gas de 300, 400, y luego las turbinas a vapor sí que se hacen muchísimo más grandes y entonces puedes mantener un sistema estable. ¿Qué ventaja tiene la turbina a gas? Que la turbina a gas se arranca muy rápido, es decir, no voy a poner el tema del apagón que hubo hace poco, pero teniendo un tema de una turbina a gas, las turbinas a gas cuando se arrancan, a los 4 o 5 minutos tienes electricidad. En cambio, con equipos mucho más grandes tardas mucho más. Vale. Entonces, esa es la idea también, son equipos de respuesta rápida. Entiendo que también hay una frontera entre dónde aplica un motor de combustión de cilindros, Sí. de movimiento alternativo, un motor como el de un coche, que también los hay muy grandes, Efectivamente. pero no tan grandes. Quiero decir, hay como una frontera donde se usa una turbina a gas y donde se usa un motor. Claro. En el caso, por ejemplo, sin discusión ninguna, la gran mayoría de la industria de los motores a gas o de los motores con combustible líquido están todo lo que son en los barcos, ¿vale? Los barcos porque tiene sentido. Básicamente tú a través de eso generas en un espacio bastante pequeño, las turbinas ocuparían un espacio mayor, es el movimiento de la propela de un barco. Luego, si me hablas a nivel industrial, los motores motores típicos de estos de gas se utilizan para unidades muy pequeñas. Estamos hablando de 5, 6, 10 megavatios. Muchos de ellos se utilizaban antes en los antiguos data centers. Hoy en día los data centers, que tanto están evolucionando, para que el público tenga una idea de por dónde va, casi todo el mercado de turbinas a gas se lo están llevando los data centers. Lo que es mantener, y esas están entre 4 y 10 megavatios. Pero hablamos de turbinas a gas que un data center las utiliza como backup, para por si acaso se va la luz. Efectivamente. Como sistema de O si reserva. tú lo quieres localizar en un sitio remoto donde no tengas Y hay nada gas. y hay gas, ahí los puedes poner. Claro, pero ahí sí que parece, no sé, estoy seguro, pero un motor no tiene un tiempo de encendido aún más rápido que una turbina. Sí, es correcto. Tiene un tiempo de encendido, pero también luego tienes que medir otras cosas que son importantes, que es el tema de la contaminación o los gases que salen. Nosotros con una turbina a gas podemos aprovechar todos los gases que salen y, como te dije, calentar agua y tener vapor para otras cosas. En cambio, con un motor básicamente lo que hace es que lo tiras a la atmósfera. Entonces, cuando hay ciertas... Hay muchas otras razones más, ¿vale? Pero hay que considerar también el tema de la emisión de gases y dónde los vas a poner, porque cada país tiene su propia regulación. Entonces eso es un problema que hay que considerar. O sea, siempre. por un lado podríamos decir que las turbinas son, pues a partir de 5 o 6 megas, los motores ya empiezan a ser más complicados y empiezan a ser turbinas. Siempre, Efectivamente. ¿no? Por otro lado, hay el tema del aprovechamiento del calor. Exactamente. Pero claro, cuando son pequeños, porque el de los motores es más difícil el aprovechamiento del calor, ¿no? Definitivamente. Por mucho térmica. por Entonces, térmica. yo veo la diferencia, sobre todo en tamaño, y luego en tiempo de respuesta, pues si quieres uno muy rápido, hará falta motor. Efectivamente. Y luego no he entendido bien lo de los barcos, porque realmente me ha surgido la duda. He pensado, hostia, ¿una turbina a igualdad de potencia ocupa más? ¿No ocupa menos? Coño, la llevan los aviones, ha de ocupar menos, ¿no? Claro, lo que pasa es que
también necesitas un tema que en el caso del barco es importante, que no lo hemos mencionado, que es el torque que necesitas transmitir. Entonces, el torque que hay que transmitir para mover la propela en un medio líquido es importante y los motores lo tienen, te lo dan. Ya. En cambio, la turbina a gas no necesariamente tiene por qué transmitir ese torque y sobre todo a potencias tan bajas. Claro, porque hablemos de velocidades, revoluciones. Claro. ¿A qué velocidad gira una turbina y a qué velocidad gira un motor? ¿O qué velocidad? Exactamente, que ese es el tema, ¿no? Dependiendo de los motores te giran a eso, entre 1500, 1800, 2000 RPM, dependiendo, ¿vale? De cada aplicación, pero las turbinas a gas, dependiendo del tema, pueden llegar hasta 6000, 8000, 9000 RPM, dependiendo del tipo de turbina. Y 9000 RPM las de tierra, las de los aviones yo creo que mucho más aún, Las de ¿no? los aviones van a mucho más, sí, van mucho más porque no respetan ciertos conceptos que van ligados al mantenimiento, y no porque diga que no se mantienen, sino porque tienen otros criterios de mantenimiento que son diferentes a los del mundo industrial. ¿A qué velocidad puede ir la de un avión? Si sabes? Buah, mira, ahora mismo no te lo puedo decir, pero sé que es mucho mayor. Es que con el propio mucho ruido, mayor. porque al final el ruido es la frecuencia a la que gira, no lo sé, pero yo apostaría que son 20.000. Es mucho O mayor. más, definitivamente porque la es velocidad mucho mayor. suena muy Pero agudo. Claro, pero además ten en cuenta que el escape de la turbina va directo, o sea, tú lo escuchas porque es que el escape de la turbina lo tienes debajo del ala del avión. Es decir, Claro. tú generas ese empuje para poder mover el avión. O sea, realmente el avión se mueve por ese empuje. Entonces, claro que también te da una mayor impresión. Si tuvieras una turbina a gas en un sitio industrial, pues ya te darías cuenta que es otra cosa. O sea, hacen ruido, muchísimo ruido también, ¿vale? Pero están todas, por ejemplo, metidas en contenedores, están todas escondidas de tal manera que tú no las puedes ver. No sé si lo habrás visto cuando vas por la carretera, en algunas centrales de ciclo combinado, tú no ves la turbina. Realmente lo que ves son una serie de casetas. caja cuadrada. Exacto, una caja. Pues están metidas ahí dentro, para controlar el ruido. Hay una, claro, una turbina de un ciclo combinado, de las que estás hablando, ¿tiene algún tipo de silencioso de gases, igual que un coche, para que no haga ruido en la salida de No, gases? en el caso de las turbinas a gas generalmente tratamos de no hacer eso porque lo que sí tratamos es de controlar, lo que sí tratamos de silenciar, por llamarlo de alguna manera, son las emisiones. Porque claro, cuando tú metes y haces la combustión de aire con un gas o con un líquido, ¿vale? Al final pues se produce NOx y SOx que contaminan la atmósfera. Entonces lo que tenemos son métodos para que ese NOx y SOx disminuyan. Por ejemplo, cosa tan sencilla como echar un vapor de agua a la salida de los gases de tal manera que ese NOx y ese SOx se combinen con el agua y precipite parte de los depósitos, con lo cual a la salida de las chimeneas tienes un control, porque como te decía, existen regulaciones a nivel gubernamental e internacional que te prohíben controlar eso, que te prohíben tener una emisión de gases muy alta. También a veces supongo que les sprayáis o amoníaco o Lo que haga o falta. urea, bueno, como el AdBlue de los coches, que Hay es urea, es hay muchísimos métodos. Mismo método, pero a lo bestia. Hay muchísimos métodos con los cuales tú puedes, que no tiene sentido mencionarlo aquí, pero sí que tienes muchos métodos para controlarlo. Muy bien. ¿Algo más sobre turbinas? ¿O quieres Yo creo que con pasemos? esto al público le podemos dar una idea de para qué se usan y que siempre tengan presente de que por detrás hay, cuando tú enciendes la luz en tu casa, hay un gran grupo de máquinas que están por detrás que se encargan de hacer el trabajo. No solamente la energía solar y la energía eólica son las que proveen de eso. La energía de alguna manera que ha venido siendo más robusta y mantiene muchísimos centros de producción son este tipo de turbinas. Hemos hablado para la gente menos técnica, vamos a hablar un poquito más para la gente más técnica. Claro. ¿Cómo es el proceso de selección de una turbina de estas Sí. técnicamente? No es ¿qué un parámetros proceso, tendrías? no es un proceso sencillo. Primero tú tienes que determinar básicamente qué potencia necesitas, ya sea para producir energía eléctrica o para mover un compresor o para mover cualquier otro elemento. ¿Qué potencia? ¿Cuántos megavatios necesitas o cuántos kilovatios necesitas para mover? Una vez que tú tienes definido eso, las turbinas a gas, no lo hemos mencionado, pero tienen un pequeñín problema. La turbina a gas no te entrega exactamente la misma potencia en sitios diferentes, no te entrega la misma potencia. No es lo mismo ponerla a nivel del mar que ponerla a 1000 metros de altura. No es lo mismo ponerlo en Siberia que ponerla en Abu Dhabi, donde las temperaturas son diferentes. Temperaturas, presiones. Temperaturas, altitudes, la calidad del aire en la que vas a usar. Para que tú tengas una idea, pongo un ejemplo muy sencillo. Tú puedes comprar una turbina que dice la nomenclatura internacional, se llama la ISO, y casi todo cuando vas a las páginas para que todo el mundo se oriente, tú puedes ver que una turbina te dice, mira, una turbina es ISO
32 megavatios. El ISO te define la temperatura del aire, te define la altitud a la que se ha medido y te define las condiciones a las que se ha medido. A menor presión, menor potencia. ¿Y a mayor temperatura, menor potencia? ¿Lo he dicho bien? Ahí voy, sí, efectivamente. Cuando tienes menor presión hay mayor potencia. ¿Mayor? Sí, hay mayor Ah, potencia. mayor potencia. Y cuando tienes más temperatura hay menos potencia, porque la turbina se degrada. La turbina se degrada totalmente. Es decir, tú con una temperatura de aire de 32, 35 grados o 40 grados, tienes una potencia muchísimo... Nosotros, hay una palabra en inglés que se llama un derating, y el derating de la turbina baja muchísimo con eso. ¿Y la Muchísimo. presión por qué funciona al revés? No, me parece como Hombre, otra- la verdad que también es un parámetro determinante, ¿vale? No te lo voy a negar, pero el parámetro que realmente más nos influye en general, aparte de eso, es la temperatura. O sea, la presión no es tanto, ¿no? Sí, O la sea, presión lo es, pero no es tanto. La otra cosa que también tienes que tomar en cuenta es que hay otro problema general, que es que también las turbinas con el tiempo se degradan. Es decir, una turbina el día 1 te produce una potencia, pero es que el día 50 y el día 100 Se van desgastando los se van álabes, ¿o qué? desgastando por dentro. Entonces, al irse desgastando la potencia que tiene, porque se van ensuciando. Tú ten en cuenta que tú produces una combustión, y después de que produces esa combustión, todos esos gases salen por ahí. O sea, al fin y al cabo, las turbinas propiamente se van degradando. Existen muchísimos métodos para limpiarlas, pero cada cierto año, y de eso no se libra nadie, ni las empresas de aviación, ni las empresas industriales, de que con el tiempo hay que reemplazar los internos completos para poner unos nuevos. De eso no... Los internos son las aletas. Las aletas, sí, los álabes... También se para y se limpia, ¿no? O sea, se Correcto. abre la turbina y se limpia. Normalmente las primeras inspecciones que se hacen son a nivel de un boroscopio. Es como si metieras una cámara, ¿vale? Y con la cámara ves cómo están los álabes limpios por dentro, y si lo están, qué condición tienen. Eso es en las etapas más tempranas. En las etapas ya, cuando la turbina tiene más de ciertas horas de rodadura, que están entre las 5.000, 6.000, 8.000 horas, esas inspecciones son más profundas y puede que requieran cambio de los internos de la turbina. Y eso, por supuesto, tienes que parar lo que estás haciendo, porque es que tienes que detener la turbina para sacar, básicamente, hoy en día la industria lo ha hecho de una manera muy sencilla, en la que tú coges la turbina, quitas los internos y vuelves a ponerlo todo otra vez. Es como un plug and play, ¿vale? Entonces se hace en un lapso muy breve. O sea, coges el eje entero que incluye compresor y Todo, turbina, todo. todo, y lo agarras para ponerlo de una manera sencilla, ¿vale? No es exactamente así, pero coges lo que llamamos nosotros el core engine o el rotor completo, lo quitamos y ponemos uno nuevo. El otro lo mandamos a limpiar, a reparar, y lo guardamos de repuesto para la próxima reparación. Y el siguiente a rodar con el que ya tenemos. Uy, me parece poco tiempo las horas. ¿Cuánto tiempo dura una turbina? Porque Depende, porque la turbina en realidad te puede durar muchísimos años. Lo que pasa que es que cada cierto tiempo, dependiendo del modelo, dependiendo del líquido que le coloques o el gas con el que utilices, cada turbina tiene un plazo. Y esos plazos van desde las 3.000 horas, las más tempranas, hasta 8.000, 10.000, 12.000 horas, dependiendo de los tipos de mantenimiento que quieras hacerles. O sea, por decir la cosa, una turbina, por mucho que dure, a las 12.000 horas hay que cambiarle todo el eje. Y ya está desgastada, ya te lo puedo asegurar. O sea, que no son tanto 12.000 horas. No. Quiero decir, a la gente le puede parecer mucho 12.000 horas, pero un año tiene 8.000. Si tú coges un ciclo combinado y lo pones a funcionar en continuo, Puedes 2 tener- años ya hay que cambiarle Puedes tener inclusive turbinas donde la gente te dice, no, es que hemos rodado 50, 60.000 horas. Sí, sí, ya va, pero es que se le ha hecho entre medias varios mantenimientos, ¿vale? Muy cortos. Eso es para que todo el mundo lo tenga de alguna manera claro. ¿Vale? Claro, sí, entiendo que un ciclo combinado dura toda la vida, pero llega un punto que al final de la vida ninguna pieza es la del principio. Ninguna, porque tienes que mantenerlo. O sea, lo que se desgasta entiendo que es la parte rotativa, el Toda core, la ¿no? parte rotativa se desgasta un montón y se ensucia, y entonces al final tienes que reemplazarla, efectivamente. Claro, entiendo que también le va a afectar mucho, no es lo mismo que opere en continuo, que esté ahí arrancadas, paradas. Correcto. Hombre, lo bueno es que nosotros, si tú te fijas el término del que hemos hablado aquí tú y yo, estábamos hablando de horas de rodadura. Nosotros hablamos de horas de funcionamiento. Yo no cuento las horas en las que está parada. Las horas que está parada en realidad puedes estar o en mantenimiento o con la turbina en stand-by precalentada, básicamente para que pueda entrar en funcionamiento, y ese tiempo, digamos, no cuenta para el mantenimiento. Ese tiempo la turbina está en stand-by. Yo me refería más a, por ejemplo, las mismas 8.000 horas. Vamos a poner que Sí. dura 8.000 horas, ¿no? Si tú coges y las operas, la enciendes, la tienes 8.000 horas y la paras,
no sé si es lo mismo que si cojo 16.000 horas y la enciendo una hora y la paro, la enciendo una hora y la paro. No, desde luego que no, desde luego que no. Sin embargo, por eso es que hay muchísimos planes de inspección y cada vendedor te dice, te especifica, te digo, cómo has rodado la turbina, te preguntan cómo la han hecho, y hoy en día, gracias a la tecnología y a la informática, muchas de esas turbinas, parecería, con el uso de la inteligencia artificial y el uso de herramientas de internet y comunicación a través de la web, puedes monitorear la turbina desde tu casa sentado. Entonces tú básicamente puedes saber cómo está funcionando y te puedes encargar de ver si va bien, si va mal y cuándo hay que mantenerla. Y a nivel precios, por hacernos una idea, claro, ¿cuánto cuesta una turbina? Eso hay desde todo, y la puedes comprar y sin comprometer ninguna... No, bueno, un orden de magnitud, Un orden de magnitud te pueden costar desde una cosa, las más pequeñitas, de los 4 o 5 millones de euros, hasta barbaridades, que pueden ser de 100 millones de euros. O sea, ¿cuánto vale por megavatio, por decir algo? No se puede, o sea, es verdad que se puede sacar una estadística, es verdad que se puede hacer, pero depende, para que si es para electricidad tienes un número, ¿vale? Pero si es para mover un compresor, el número es otro. Entonces es preferible. Es diferente tipo de turbina, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que también tienes que ver el rendimiento para el cual la vas a usar. Es que yo estaba pensando un poco más en hacerme una idea del número dentro de un ciclo combinado, de toda la instalación, de todos los sistemas que hay. ¿Cuánto porcentaje, vamos a decir, del presupuesto es la turbina? Ok. Por hacerme un poco la idea, ¿eh? Ok, en una instalación donde tengas solamente una turbina que mueve un compresor o un generador, la turbina tranquilamente es el 70% del precio. Vale. Eso es por una instalación muy sencilla, un generador eléctrico. Que el calor no se usa y se tira. Una turbina en ciclo abierto. 70-80% y el generador el otro 30 o el 20% y ya está. Vale. O el compresor o lo que sea. Ya está, o lo que sea. En el caso de una planta de ciclo combinado, pues ahí sí que es mucho menos, porque si bien no es el actor principal, yo diría que sería, no sé, entre un 40% más o menos. Es el actor principal, pero hay más equipos. Pero hay muchos más equipos. Claro, no sé si... Yo entiendo que tú eres experto en máquinas rotativas. ¿Podemos hablar un poco también de turbinas de vapor? ¿También seleccionas ese tipo de equipos? Sí, eso, compresores, todo en general. Vamos a hablar de turbinas de vapor. Hemos empezado por el ciclo combinado. Sí. Vamos a seguir en el ciclo combinado. A ver, ¿qué es una turbina de vapor? Una turbina de vapor, básicamente, al igual, y podemos hacer una pequeña analogía, solo que desde el punto de vista termodinámico es diferente a la turbina a gas. Básicamente estamos hablando de un equipo, quizás que aquí es mucho más sencillo, es en el que tú le metes vapor. Vamos a hablar para que todos nos entendamos de solo vapor. Vamos a suponer nuestro mundo ideal que es solo vapor, que no tiene agua, ¿vale? Que no tiene agua, no tiene líquido. No tiene líquido. Solo agua va Sí, que no tiene líquido precipitado, sino que tiene puro vapor de agua. Ese vapor de agua entra a unas paletas, le golpea una paleta y ese vapor que entra a esa paleta hace que la paleta se mueva. Y luego, una vez que ha hecho el movimiento de la paleta, el vapor sale por un lateral de la turbina a vapor. Y luego hay muchas etapas, ¿no? La primera etapa baja la presión un poco, la segunda... Claro. Nosotros tenemos, básicamente, digamos, para que el mundo en general tenga una idea de las más típicas, nosotros tenemos dos tipos de turbinas importantes, que son las turbinas de vacío y las turbinas de contrapresión. Es decir, nosotros para una turbina, para no entrar en términos técnicos, la potencia que producen van relacionada en función del salto entálpico que generan, ¿vale? La entalpía es una energía. La energía disponible en el fluido a la entrada y la salida. Efectivamente. Entonces, esa diferencia de energía que tiene que ver con las condiciones de entrada del vapor y con las condiciones de salida del vapor, me generan ese salto entálpico. Y ese salto entálpico lo que hace es que me da una turbina. Si yo meto, por ejemplo, un vapor a una presión muy bajita, como tú comprenderás, para generar una potencia, necesito que aquel vapor salga a la menor presión posible. Entonces, generalmente generamos vacío, aguas abajo de esa turbina para que haya un salto entálpico muy grande. Eso es con instalaciones en las que tú, digamos, el vapor, las condiciones en las que tienes el vapor es muy limitado. Luego tenemos otras instalaciones en las que, por ejemplo, la presión del vapor es brutal, te viene a 20, 30 bares, 40 bares de presión. Entonces, claro, aquello es energía potencial a tutiplén. Y entonces esa sí que la puedes utilizar para expandir lo que quieras, porque entras a 30, 40 bares y puedes salir a 2 bares. ¿A qué presión va, por ejemplo, yo que sé, una central térmica tradicional, una nuclear, una...? Dependiendo, puedes tenerla de varios tipos. Ya para no entrar en una central térmica, que es más complicado, una turbina a vapor
estándar te puede entrar desde las más pequeñitas a 7, 8, 10 bares, ¿vale? Y pasar a los 20, 30, 40, 50 y 60 Entiendo bares que de las de presión. nucleares irán a la máxima presión, ¿no? Sí, 60, mientras 70. tú ten en cuenta que mientras mayor presión hay y sobre todo la calidad del vapor sea mucho mejor, mejor puedes aprovechar la turbina a vapor. Vale. Pero eso es un tema bastante más complejo y tan complejo como el de las turbinas a gas. O sea que yo creo que aquí, para la gente darle un teaser de lo que hay, eso Yo te es. quería hacer una pregunta un poco más técnica. Sí. Hace unos días estuve entrevistando a una empresa que hace Waste to Power, se llama. Sí, o sea que incineradoras de basura, que está mal visto el término, hoy en día el término no mola, pero Sí, correcto. que aprovechan la energía. Y él me hablaba de que hacían una cosa que le llaman sangrado de la turbina. Y es que entre las diferentes etapas, luego sacaban parte del gas y con eso precalentaban algunos lugares. Claro. A mí me pareció un poco curioso eso porque no lo conocía y pensé, ¿y eso no es perder eficiencia? ¿Qué sentido tiene eso? No, depende, porque tú al final, yo insisto, cuando tú seleccionas la turbina tienes que ver qué es lo que quieres mover. Si lo que quieres mover tiene una potencia X y tú la logras con esa potencia y tienes de más, tienes energía de más, ¿por qué no utilizarla para otra cosa? Tú ese sangrado que nosotros en inglés se llaman side streams, o sea, corrientes laterales, para ser exacto. El sangrado es un tema un poco más coloquial, pero las salidas laterales que tiene la turbina las puedes aprovechar en muchas otras cosas. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, en una planta normal hay veces que te interesa tener vapor disponible para limpiar cosas, te interesa tener vapor para otros procesos, entonces... Y ese vapor lo puedes tener a media presión, a baja presión o a alta presión. Normalmente después de la turbina lo puedes tener siempre a media presión, que es normalmente alrededor de, no sé, 8 o 10 bares, y luego a baja presión, que está entre 1 bar y 5 bares, dependiendo de cómo vas en cuanto al proceso. Pero lo que sí es importante y tienes que entender es que al final la turbina tú podrías sacar parte de ese fluido porque te sobra potencia y llevarlo a otro sitio y utilizarlo. Lo mismo cuando hablamos del tema de compresores, lo vemos. Ahora iremos con compresores. Entonces yo entiendo, para resumir, que al final la turbina son diferentes, vamos a decir, ventiladores. Sí, a la diferentes inversa, ruedas para ser diferentes exacto. ruedas que van moviendo un gas. Y entonces de la primera entra una En este presión, caso es lo vapor. baja un poco. Y además, al final de cada rueda puedes sacar, si quieres, vapor y quitar un poquito. Entonces tienes como llevarlo a diferentes otro llaves proceso. a diferentes presiones. Efectivamente, vale. Eso es. Y lo aprovechas de la manera que a ti más te convenga y para lo que tú quieras. Y al final un ciclo combinado tiene las dos cosas. Tienes las dos cosas. Tienes turbinas a gas y tienes turbinas a vapor. Tienes las dos cosas. Siguiente equipo. Compresores. También es experto en compresores. Primero, ¿qué es un compresor y qué tipos hay? Compresores hay de muchísimos tipos y todo depende de qué caudal quieres bombear o qué caudal quieres comprimir, ¿vale? Y a qué presión lo quieres llevar. Yo siempre, para que la gente lo entienda un poco más sencillo, ¿vale? Un compresor no es más que, porque la gente lo que ve es, oye, yo tengo un gas que entra a una presión y cuando tú hablas de comprimir es porque necesitas ese gas a otra presión que suele ser mayor, ¿vale? Entonces digamos que un compresor se mide por la energía que necesitas tú para bombear 1 kilo de gas de una presión y una temperatura a otra, ese mismo kilo de gas a otra presión y temperatura generalmente mayor. Y entonces esa energía que tú necesitas es la que el compresor te aporta para que tú puedas cumplir ese proceso. Eso es puesto de una manera más sencilla. ¿Qué tipos hay y cómo se selecciona? Quiero decir, ¿qué tipos hay? Sé que hay muchos tipos, Sí. pero me gustaría decir, oye, ¿para qué aplicaciones se usan unos tipos, Sí. otros? Para entender Nosotros, un poco, ¿no? digamos que para aquellas aplicaciones, yo lo voy a poner de una manera bastante sencilla para que todo el mundo lo entienda, porque hablar de los términos, si hablas de un compresor alternativo, un compresor de diafragma, compresores hay infinitas hay variedades. infinitas, sí. Normalmente tú tienes que definir, si es un caudal para que tú lo tengas claro y la gente lo pueda tener un poco más claro, para caudales muy pequeñitos, pero con muy altas presiones, ¿vale? Necesitas máquinas que trabajan bajo el principio de un empuje o alternativo, ¿vale? Van básicamente Pistón, con un por así pistón. decirlo, o similar. Efectivamente. Eso es para ese tipo. Luego, cuando necesitas volúmenes ingentes y presiones también altas, pero con mucho volumen, entonces entran los compresores centrífugos en el tema, que es de lo que nos concentramos hoy. Pero nosotros, digamos, en Técnicas Reunidas, compramos de todos los tipos, pero últimamente, a medida que, no sé si quizás la gente lo ve, porque el mundo del petróleo realmente, el mundo del oil, el aceite se está acabando, ¿vale? Y es un hecho que
las refinerías y el procesamiento de crudo cada vez va con el paso de los años, no se tiene tanta disponibilidad, pero es que el mundo del gas es ingentemente grande. Es decir, bombear gas es algo que es necesario, ya sea para las turbinas, ya sea para procesos, sea para los grandes hornos de combustión. Todo eso necesita bombear gas y eso se hace a través de compresores. Esto me parece muy interesante. Tú, desde tu perspectiva, que estás muy en el negocio, ¿aprecias que en el mercado hay una cierta carestía de combustible líquido y que se está cambiando a uno gaseoso? ¿Que no hay tanta carestía? No, lo que sucede es que hemos perfeccionado la manera en la que sacamos ese combustible líquido. Cada vez lo hacemos más eficiente, lo hacemos, digamos, de alguna manera más renovable, por llamarlo de alguna manera, lo habrás visto en todas las gasolineras. Exacto, gasta menos, y lo hacemos más eficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay poco, ¿vale? Sabemos que hay poco, pero todavía, a pesar de que hay motores que trabajan con GLP y tal, a nadie le gusta llevar en su coche una bombona con 200 bar metida en el maletero, ¿vale? Entonces, los motores de combustión siguen siendo los reyes en eso y bueno, y eso dará para otro. Tú que eres un experto en eso, hablar de otro tipo de energías de hidrógeno llevarían muchísimo tiempo. Pero el tema fundamental aquí es que el gas sí que se utiliza muchísimo en la industria y al ser usado en la industria pues tienes que bombearlo con compresores y los compresores se utilizan desde que tú tienes el gas en el pozo, lo tienes en el pozo escondido allá a 4 o 6 kilómetros o 12 kilómetros o 50, ¿vale? Cuando sacas el gas, ese gas al salir a una presión quieres bombearlo a otra planta, necesitas un compresor, ¿vale? E inclusive, también aunque parezca irrisorio, hay veces que para obtener más gas necesitas inyectarle más gas a los pozos en la palabra correcta en inglés es depletion, cuando el pozo deja de producir porque ya le has extraído un montón de crudo y has extraído un montón de gas, el pozo como que empieza a perder un poquito de presión. Pues para maximizar su producción de crudo, lo que hacemos es que con unos compresores le volvemos a inyectar más gas dentro, ¿vale? Y ese gas empuja todavía mucho más el crudo. Gas, como sale el petróleo mezclado con gas natural, el gas lo vuelves a meter, que ya lo sacarás más adelante o lo que sea. O lo procesas en otro sitio y lo vuelves a traer y lo vuelves a meter porque el rendimiento que le sacas... Para que salga líquido. Claro, para que salga líquido y para que el rendimiento del pozo, porque como tú bien sabes, el pozo no te produce, a lo largo de sus años, no produce todo lo mismo. Un pozo a los 0 años y un pozo a los 20 años va cambiando. Entonces, para poder maximizar toda esa cantidad, pues entonces se utiliza eso. Luego también, hombre, necesitas llevar ese gas para procesarlo en muchísimos otros sitios. A mí el mundo de los compresores, vamos a decir que me fascina, porque así como cuando vamos a poner que tenemos un tubo de aquí a Madrid, ¿no? Si es un fluido líquido, todo el mundo lo comprende fácil y es una dinámica bastante fácil porque de alguna manera da la sensación de que la bomba imprimiera directamente velocidad cinética al líquido y ya está, a esa velocidad va y punto. ¿Y qué presión? Pues la pérdida de carga. Pero cuando hablamos del mundo de las compresiones y hablamos de un fluido compresible en el que le imprimimos velocidad al fluido de energía cinética, le imprimimos presión y esa presión luego genera energía cinética y además a lo largo del tubo puede haber muchas variaciones porque el fluido puede comprimirse en una zona, en otra. Le veo una complejidad muy potente. Y de hecho lo es, es complejo. Y de hecho nosotros tomamos en cuenta siempre eso cuando diseñamos las plantas industriales. Bombear gas no es una cosa sencilla. Está estandarizado, sí que lo tenemos todo básicamente de alguna manera normalizado y es fácil ya ahora mismo, pero son con equipos que permiten hacer ese trabajo. O sea, es una maravilla realmente. Si tú lo vieras, y también te lo planteo desde otro punto de vista que no me lo has dicho, pero tú te has puesto a pensar que yo agarro y comprimo gas dentro de un compresor, ¿verdad? Pero como tú habrás visto, está dando vueltas. La pregunta que yo me hago, ¿y realmente el gas solo se va desde donde entra hasta donde sale? ¿Tú no crees que por el eje donde justo está girando por ahí no podría escapar gas? Pues sí, sé que escapa gas. Entonces tenemos otros métodos para controlar que no se salga el gas, ahí, ¿no? Unos empacamientos para que el gas no se salga afuera y se vaya todo en el proceso. Entonces eso lleva toda una tecnología por detrás que permite que el compresor de alguna manera bombee lo que tú le estás pidiendo hasta el sitio donde tienes que enviarlo. Claro. Y eso realmente es toda una tecnología. Y luego luego nos enfrentamos a cosas de la industria que son importantes, que quiero que entendáis, pero que al fin y al cabo son cosas con las que nos metemos cada día. Es que la gente cuando habla de comprimir gas, habla lo que piensa es que hay una máquina que está rodando y que se encarga de llevar la presión de un punto a otro.
Y la realidad es esa. Solamente que hacer realidad de eso toma mucho trabajo. Y toma mucho trabajo porque, como tú me preguntabas hace un rato con el tema de las revoluciones de la turbina a vapor y de la turbina a gas, en el caso de los compresores es igual, inclusive mayor. Nosotros tenemos máquinas que dependiendo de a cuánto quieras comprimir y qué gas quieras bombear, estamos hablando de que tenemos máquinas que te giran a 2000 RPM como máquinas que te giran a 25 y 30.000 RPM. 30.000 RPM un compresor. Sí. ¿Tú sabes lo que es llevar 30.000? Centrífugo, por supuesto. Centrífugos, sí, centrífugos todo. Estamos hablando de centrífugos. 30.000 RPM es una barbaridad. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Y te lo pongo muy sencillo, porque eso lo vemos todos los días. Vosotros pensad de la complejidad de lo que estamos manejando y te lo voy a poner con un coche. Tú cuando tú vas con tu coche, jamás te has preocupado de que cuando tú te sientas, ¿vale? Y conduces, tú piensas que todo va perfecto, pero tú te das cuenta que tienes 4 neumáticos, que esos 4 neumáticos también van girando, y que tú vayas a 50 km por hora o vayas a 200, a ti tú tienes metido en la cabeza que ese volante no vibra, ¿verdad? Porque tú tienes que sentir eso. Bueno, imagínate hacer lo mismo para que una máquina a 30.000 RPM no salga corriendo. Claro, tiene que estar equilibradísimo. Equilibradísimo, y además que tiene que estar hecho de un material y con unos procesos de tal manera que permita que eso se pueda hacer durante 10 años consecutivos, que aquella máquina no falle y que solamente a los 10 años, para ponerte un término estándar, la puedas abrir y digas, hay que cambiar ciertas cosas. Claro, porque aquí la diferencia entre los compresores y las turbinas, las de gas, sí, es que las turbinas de gas trabajan con un fluido sucio, porque sí, en tanto y y además tienen combustión, tienen efectivamente. tienen partículas, tienen un montón de cosas, y entonces se desgastan, tienen temperatura, Efectivamente, y por eso lo has duran, entendido. muy poquitas horas, entre comillas, Efectivamente. y las otras que solo son, en el fondo, un ventilador que empuja, duran muchísimas horas, ¿no? Claro, y además tienes otra cosa que tienes que tomar en cuenta, que a pesar de que, a ver, también tenemos servicios sucios, realmente el gas que sale de un pozo no está limpio, ¿vale? Se purifica, se limpia para poderlo enviar, lo que llamamos todos gas natural, ¿vale? Que es el que te llega normalmente, el propano o el butano que te llega a tu casa, o el que llega a las cocinas antes de llegar al tema de las vitrocerámicas y las cocinas de inducción. Ese gas, o el gas con el que utilizas en la caldera, ese gas viene del gas natural. Es de lo que se saca básicamente en el pozo. Que, por cierto, para que todo el mundo tenga una idea, ese olor al que olemos nosotros cuando hay gas, no lo huele, añaden, ¿verdad? Lo añaden, no huele así, ¿vale? Porque realmente no huele a nada. No huele a nada. Y solamente lo añaden por seguridad. para que tú te enteres, exactamente. Entonces, volviendo al tema, esas máquinas todas tienen que estar concebidas, normalizadas y estandarizadas para que puedan durar. Y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros en Técnicas Reunidas. Nosotros hacemos que las plantas que diseñamos y construimos con esas máquinas que incorporamos ahí dentro tengan un periodo de funcionamiento de no menos, normalmente con todos los clientes hablamos de 20, 25 años, donde hay máquinas de ese tipo que tienen que durar con, por supuesto, periodos intermedios de 10, 12 años sin mantenerse. Claro, aquí estamos hablando todo el rato de, por lo menos en las partes de turbinas, de máquinas que queman combustibles fósiles. ¿Qué futuro y qué tendencia estás viendo tú en el sector en tanto y cuanto? Y te voy a contar un poco también mi película. Me parece perfecto, sí, cuéntame. Tampoco yo te digo aquí las turbinas van a desaparecer, porque no es lo que opino y creo que es una opinión muy de errónea. hecho no lo es así. Muy errónea, porque en realidad la electricidad solo es el 20% de la energía y hay mucho más fiesta por ahí, que de momento no está cambiando mucho. Entonces, pero quiero que me digas tu impresión de qué está pasando en el mundo de las turbinas y qué crees que va a pasar. Sí. Nosotros, a ver, con el tiempo, y yo hablé y te dije hace un rato del tema de que pues el tema de los combustibles fósiles pues tiene fecha de caducidad. No es pronto, no es como, bueno, yo creo que ahí soy un poco, quizás por estar en el negocio, tengo claro que va a durar más de lo que la gente piensa, ¿vale? Pero sí hemos todos tenido y hemos desarrollado una conciencia de que queremos cosas más limpias, cosas con emisiones cada vez más bajas. Te he dicho que las estamos controlando. Entonces hemos pasado a perfeccionar el mundo de los combustibles y el mundo del gas a una manera en la que contaminemos lo menos posible. Pero yo creo que eso tiene también un límite y además de ahí no se puede pasar. Entonces, ahora ¿dónde hemos evolucionado y hacia dónde vamos? Vamos a hacer cosas tan interesantes como, oye, a las turbinas vino alguien y se le ocurrió, dijo, ¿y qué pasa si les metemos hidrógeno? Porque el hidrógeno ahora que está tan de moda,
Coño, básicamente el hidrógeno, si lo metes combustión y tal, lo que te puede salir es vapor de agua y poco más. Entonces, para que tengas una idea, hoy en día los grandes fabricantes de turbinas a gas han probado ya las turbinas desde un 60 hasta un 100% trabajando con hidrógeno, ¿vale? De tal manera que hoy en día existe tecnología para poner a funcionar turbinas a gas con hidrógeno. Ya no se llamarán turbinas a gas, bueno, sí, es un gas, Sí, es pero, un gas. pero es una turbina de hidrógeno, básicamente, que trabajaría con hidrógeno. Otra cosa que también se ha hecho y se quiere hacer, hacia dónde va esa tecnología, es... No sé si habrás escuchado ahora que el tema, que yo creo que entre el hidrógeno, lo hemos conversado tú y yo en el pasado, el hidrógeno todavía tiene un tiempo en el que tiene que desarrollarse mucho más. Nosotros ahora estamos basándonos en, siguiendo esa línea de producir cosas limpias, evitar menos emisiones, estamos hablando de capturar CO2, estamos hablando de evitar contaminar más de lo que ya lo hacíamos. Y entonces esa captura de CO2, por ejemplo, también se ha hecho y se meten en turbinas, ¿vale? ¿Y por qué no agarras el CO2 que sale por la chimenea de muchos hornos? Tú agarras ese CO2 que sale de allí, ese gas, lo conduces, se lo metes a una turbina, la misma chispa, y produces gas. ¿Y qué ventaja nos hemos dado cuenta de eso? Por supuesto, después de ciertas cosas, que con CO y CO2 es que la turbina produce el doble o el triple, dependiendo, puede producir hasta el doble. Monóxido. Puedes producir el doble de potencia que con una de gas natural. Lo que pasa es que necesitas tratarlo mucho más, entonces el coste de la inversión es muy alto. Pero hablamos de con monóxido, ¿no? Claro. Claro, porque es mucho más tóxico. Claro. Bueno, porque es tóxico. Bueno, pero por lo menos desde el punto de vista de concientización vamos a utilizar las cosas para que de alguna manera todo aquello que producimos que genera un gas que no es el adecuado y evitar el efecto invernadero, pues se lo metemos a otro equipo que nos permita hacer. Entonces el futuro de las turbomáquinas en general, yo lo veo como que caminará hacia el hidrógeno, pero hoy en día estamos concentrados en mejorar los combustibles, en mejorar la eficiencia de los equipos y en trabajar y en capturar ese CO y ese COX que sale de los equipos. Yo no tengo claro, de hecho debatiría bastante sobre esto. Yo creo que el hidrógeno en turbinas no se va a quemar jamás. No. O no en mucho tiempo. O sea, que es posible hacerlo técnicamente que la turbina... No, el problema no es la turbina. Ya está probada. Pero el problema es que el ciclo completo de generar electricidad con hidrógeno y luego quemarlo en turbina, eso no digo que no se vaya a hacer alguna vez, pero mira, en términos generales es muy difícil que sea. De hecho, Marcos, yo te lo pongo claro, antiguamente, para que tengas idea de hacia dónde va el mercado se ha desarrollado de tal manera que antiguamente el hidrógeno, y hoy en día, por las cantidades que se bombean, se utilizan compresores alternativos de pistón. Sí. Pero es que ya hay grandes fabricantes que han desarrollado la tecnología que yo te mencioné, que los centrífugos necesitamos cantidades ingentes de hidrógeno, pues ya hay centrífugos que te manejan esas cantidades ingentes de hidrógeno para bombearlo a donde tú quieras. Por eso es que yo creo que quizás, en mi opinión, digamos que las expectativas que se tenían sobre el hidrógeno se han sobrepasado, por llamarlo de alguna manera, y la industria va caminando a otro ritmo. Entonces el ritmo al que se va en la industria hay que esperar a que se... Claro, es que el hidrógeno, o sea, desde la perspectiva de los que hacéis compresores, turbinas, el hidrógeno no es un problema especial, es adaptar un poquito la turbina, tal. Sí. Pero el problema del hidrógeno es que el hidrógeno no es un gas que se sale del suelo. Entonces, como no es un gas que sale del suelo, es otra cosa. Hablamos de otra película y hablamos de generar con electricidad, perdiendo energía. Entonces, claro, habitualmente, en términos generales, coger electricidad, generar hidrógeno y luego usar una turbina no se va a hacer porque simplemente es tirar energía. Efectivamente. A nivel termodinámico. Nosotros lo vemos ahora mismo, no sé en el futuro, pero ahora mismo como un paso intermedio. Eso es un paso intermedio y que generará, que llevará a otras cosas, solo el futuro lo decidirá, pero que la industria se está preparando para ello es un hecho. ¿Dónde va a derivar? No sé, a lo mejor hacemos un podcast dentro de 4 años y lo vemos tú y yo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevamos grabando? Pues no lo sé. 50 minutos. Joder, ya te lo dije yo que bueno, ya no, está muy bien, para que das idea. Entonces, si quieres, ¿acabamos? Sí, perfecto. Oye, muchísimas gracias. No, para ti. Gracias a ti y gracias por invitarme y permitir compartir con todos vosotros un poquito de una manera para que la gente lo entienda a un modo más general, ¿sabes? Porque para las partes técnicas ya nos podemos sentar y hablar con mucho más detalle. Muy bien, un placer. Vale, igualmente, gracias Marcos, muy amable. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y...
Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución.